en este bienestar o en esta ausencia de enfermedad? ¿Qué Yo quiero consideras creer vos? que, perdón, profe, Sí, lo Natalín. interrumpí. Yo quiero No, no. creer que social también incluye la parte social en cuanto a la salud. Ok, me gusta que lo digas y ahora te pregunto por qué quieres creer. Porque también influye mucho lo que es el estrés social, eh, no sé cómo explicárselo, pero me voy Como te más para salga. ese lado. Más Ah, para ese lado. La persona, no sé La cómo calidad de explicárselo, vida, pero Nati. claro, la calidad de vida, si no está bien económicamente, no sí. tiene quizás una buena alimentación, bueno, todo eso. Bien, bien, no, listo, pero es clarísimo, es para entender mejor tu idea y por qué decías que querías creer en eso. Bueno, muy bien, Natalín, que incluyas lo social en esta, digamos, definición de salud que estamos tratando de armar. Eh, ahí está. Entonces, vamos a ver la propiamente dicha. Yo tomé la definición de salud de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Y miren cómo entre los tres o entre todos se fue diciendo lo que forma parte de la salud, ¿sí? Que la definición exacta es que la salud es un estado perfecto, o sea, completo, de bienestar físico, mental y social, ¿sí? Los tres parámetros. Y si alguno de ellos no estuviera, no es exactamente salud, porque no estaría bien. Entonces, por eso está hablando de este estado perfecto de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, muy bien, chicos, han construido casi la definición de la OMS. Eh, Muy bueno, entonces ahora sí, paso a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué es un indicador de salud y para qué se usan? Y acá es donde tomo entonces, Carlos, tu comentario. Si la longevidad de una población, me habías dicho, corregime si me estoy equivocando, vos me decías, la longevidad de... No se podría tomar como un parámetro para establecer la salud, porque si alguien no se enferma, teóricamente tendría que vivir más. Bien, 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 bien. A ver, sí, podríamos entonces tomar a la longevidad como un indicador como un indicador, vamos a decirlo de esta manera. Profe, Sí, igual tomando esa definición, no existe una persona saludable, digamos. la definición anterior, La perfección de esas tres cosas en una misma persona, no sé si existe. y yo te Es como diría, demasiado teórico, la práctica está lejos. y a ver, obviamente no están contando si la persona es feliz, porque eso no, puede que la persona no sea feliz y sin embargo tenga las otras condiciones. Pero sí te tomo fe de lo que decís, que la realidad es que al hoy por hoy, digo, de nuestra realidad, la que estamos viviendo acá en Argentina, en esta situación de pandemia, donde todo es anormal y no sé, casi que llega sin problemas mentales a diciembre, gana, como dicen por ahí. Sí, es algo difícil, no es algo que se ve tan simple, pero bueno, sí, existe y quizá antes era más fácil de pensarlo. Me parece que eso pasa más hoy, en el día de hoy, donde la realidad está difícil, me parece. Profe, Que eso vamos se vio a- mucho el año pasado, y el incluso año- en adolescentes y todo eso, con el tema del aislamiento, toda esa parte social, todo lo que decía la compañera, eso y la de todo lo estabilidad. social, claro, claro, lo que es la estabilidad emocional y todo eso. Y sí. Y a ver, el año pasado fue un año de incertidumbre por mucho tiempo, de sostenido, y les diría que este año sigue siendo de incertidumbre también, solo que quizá estamos un poco más acostumbrados a manejarlo. Esa incertidumbre puede despertar distintas cosas, obviamente que a todos les pega distinto, y bueno, y si eso afecta al estado de ánimo, no solamente a sentirse triste, porque insisto, eso no sería quitar la salud, pero sí afecta el estado de ánimo como para que afecte la salud mental con cuadros de ansiedad o de mal dormir o de lo que sea, y bueno,
terminaría perjudicando la salud de quien está padeciendo eso, por supuesto que sí. Por eso particularmente decía, esta es una situación extraordinaria, pese a que estas incertidumbres y estas cosas por ahí, hoy por hoy, con un año de experiencia en manejarlo, todos lo llevamos quizá, o uno pretende creer que quizá lo está llevando mejor. Así que sí, obviamente. Hoy por hoy esta definición queda como muy teórica por eso, pero bueno, no es que es imposible, sepan que sí, que es posible. Así que no se me desanimen porque si no termina la clase y nos tiramos todo por el balcón. Vuelvo a la pregunta entonces de los indicadores. Entonces, ¿qué es un indicador de salud? Carlos mencionó o propuso la idea de si la longevidad de una población podía tomarse como un indicador de salud. Yo creo que sí puede ser tomado como un indicador, no exactamente quizá de salud, pero en cierta forma va a estar hablando, digamos, una población longeva estaría diciendo que hay una alta esperanza de vida, digamos que no, o que no hay enfermedades o que no hay alta presencia de enfermedades que la terminen, así que podría llegar a tomarse como un indicador, por ejemplo. Sí. Digamos, si vamos a tomar este parámetro, piensen que en otras épocas de la historia de la humanidad, no sé, 2000 años atrás, la misma esperanza de vida no era la de hoy. Hoy ronda los 75 a 85 según los países, y hace 2000 años atrás no sé si se llegaba a los 40. Entonces, Me acabas de tirar la teoría a la mierda. no te la tiré a la mierda, dije que Sí. no solo como, digamos, que puede ser tomado como un parámetro, pero hay que tener en cuenta otro, quizá no exactamente de salud, pero sí de longevidad. O sea, sí lo podemos tomar como un indicador, eso que decía. No sé si es salud exactamente lo que decimos. Pero bueno, Y, los demás se les ocurre. Ah, perdón, Carlos, ibas a decir algo. no. Y además, porque teniendo mayor cantidad de años, también creo que estamos más enfermos que lo que era antes, viviendo menos. Y en realidad no sabemos si estamos menos enfermos que en lo que había antes. Sí es verdad que antes, y sin irnos por las ramas, antes al haber menos esperanza de vida hay enfermedades que no aparecían y enfermedades que se fueron apareciendo después. Sin embargo, sin irnos más lejos, hoy por hoy estamos todos en nuestras casas y con clases virtuales por una enfermedad que hace un par de años no estaba. Entonces, lo mismo sucedió a lo largo de la historia con un montón de otras enfermedades que han llegado y se quedaron, otras se han erradicado, otras se las tiene controladas. Pero bueno, sí, enfermedades existieron siempre y no sabemos exactamente si era otra calidad de vida. Digamos que antes quizá un hígado y 30 años te lo aguantaba con una mala vida, pero si tu mala vida y te permite tener más tiempo, el hígado quizá no te aguante. Entonces, no sé, digo, pongo un parámetro por nombrar, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, digamos. Pero bueno, sí, longevidad podría estar relacionado, y es a lo que va. Entonces ahora pregunto a los demás. Ahora, ahí vas. Entonces ¿Qué es lo pregunto a los que demás, ¿algún extiende otro? qué es lo que extiende la edad? Y bueno, una buena alimentación. No solamente eso, no, una buena alimentación no Sí. necesariamente A va a tu, garantizar la a tu ausencia de... palo, digo. Ah, bueno, yo Por voy a, supuesto desde mi que palo, lo voy a fomentar para que mientras esté esa vida, que sea a la mejor calidad posible, por supuesto. ¿Algún otro indicador? ¿O algún otro parámetro de para qué se usan, digamos, o para qué pueden ser utilizados? Para prevención, Prevención. sí. Bien, pregunté porque no había escuchado bien, ¿eh? Bien, a ver, ¿y cómo decís, Fede, que se utilizarían para prevenir estos indicadores? Y no sé, yo pienso como un indicador de salud, estudios médicos y que sirven quizás para prevenir alguna enfermedad o para prevenir esa ausencia de salud que estamos hablando. Que no se dé esa ausencia de salud. Ok, bien, Fede, está bien. O sea que podrían utilizarse para prevenir enfermedades peores,
o males peores, vamos a decirlo de esta manera, males peores, Sí, más que sí. enfermedad, porque por ahí es una enfermedad que está presente, pero tratándola se evitaría que tenga mayor incidencia, digamos, que Claro. incida Que no o que avance. afecte a más, exactamente, que no avance, ya sea en el perjudicar el estado individual de una persona o quizá en afectar a más personas dentro de una población. Digo, para poder tomar una decisión en base a tener información. Como, Agustín, a ver. Y claro, vos cuando tenés, por ejemplo, no sé, una población que a tener excesivo peso, o mismo acá en Argentina, que los chicos se está detectando que cada vez están con más sobrepeso, es un indicador que te da que se están mal alimentados y que están comiendo. No lo apropiado, por así decirlo. Claro, Sí. muchas cosas con azúcar, o sea, cosas que no. Que no debiera. Bueno, sí, es un poco de todo esto que hemos visto. Vamos a pasar a ver, digamos, lo que son las definiciones per se. Sí, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de indicadores de salud? Y bueno, son indicadores o son herramientas en realidad que pueden utilizarse para lo que es prever resultados. O como decías, incluso si estamos previendo cuál va a ser el resultado, podemos tratar de cambiarlo antes de que ese resultado se dé. Entonces está bien lo que decía el compañero, que pueden utilizarse para prevenir. Pero bueno, si no es para prever hacia dónde va, ya sea que sea el estado de salud de una población entera o de algo más chico, ¿sí? De un grupo quizá de pacientes. Entonces, si hablamos de que van a prever el resultado para una población, están hablando de predicción. Ahora, si estamos hablando de algo más reducido, ya sea un grupo de pacientes o llevémoslo a individuos, ¿sí? A nivel individual, digamos, el indicador de salud que va a prever un resultado, en este caso lo que está haciendo es un pronóstico. ¿Y para qué se usan? Y bueno, exactamente, para medir riesgo y pronósticos, ¿sí? Para ya sea individuales o también incluso la predicción de la carga o de la presencia, ¿sí? De enfermedades en grupos de población. Y a ver, ¿van a decir algo ahí? Profe, esto está Sí. relacionado con lo que vimos, no sé si la clase pasada o la anterior, que nos fue mostrando todos indicadores de porcentajes de personas que fumaban o personas que no hacían actividad física y demás. Digamos, está relacionado con esto, ¿no? Y en cierta forma sí, de hecho, mira, a ver, ya que mencionás esa clase, que si no me equivoco fue la primera o la segunda, es verdad. En esa clase lo que vimos en estas encuestas que se hacían a nivel nacional es, y ojo, tómenme por favor esto que voy a decir, ahora lo quiero poner a modo de ejemplo y quiero ser burdo, ¿sí? ¿A qué me refiero con que quiero ser burdo? Voy a simplificar demasiado los hechos para tomarlo como ejemplo, pero sepan que en la realidad es mucho más compleja que esto. Pero pongo el ejemplo entonces. Yendo a esa clase, veíamos en encuestas del año 2018 y también veíamos previas, pero digamos como las más nuevas, 2018, con publicación en 2019 de esos resultados, donde en Argentina había, así como decía Fede, disminuyó lo que era consumo de tabaco, pero aumentaban los problemas de exceso de peso. Y exceso de peso entendía por sobrepeso y por obesidad. Bueno, llevando esos ejemplos y ese dato del 2018, entonces teníamos que entre 6 y 7 de cada 10 argentinos, o de personas que viven en Argentina, tienen algún problema de exceso de peso, obesidad o sobrepeso. Cualquiera de los dos los agrupa como un solo problema. Viendo en el hoy por hoy que en el 2020 llegó una pandemia donde el exceso de peso termina siendo un agravante o haciendo que las personas sean un grupo de riesgo, 7 de cada 10 argentinos estarían dentro del grupo de riesgo por tener este problema. Obviamente que el problema de exceso de peso es súper complejo, no es que hay una sola variable que lo fomenta o que lo produce, ¿no? Y que esto no se llega de un día para el otro, sino hemos visto en esas encuestas cómo fue creciendo paulatinamente hasta llegar a este número de entre 7 y 6 de cada 10. Digamos,
supongamos, entre lo que es el uso de los indicadores, si hablamos de prevenir, si se hubiera sabido, digo, si alguien hubiera sabido que iba a venir una pandemia donde la enfermedad que domina y que puede causar la muerte, la que produce, digamos, que esa pandemia tiene como factor de riesgo extra el exceso de peso, y bueno, quizás se podrían haber tomado algunas medidas para prevenir esa situación donde 7 de cada 10 terminan siendo o teniendo un factor de riesgo, porque no es el único. Digamos, desde este lado sería el uso o el posible uso que se les puede dar a nivel población. E insisto, no estoy diciendo que tendrían que, no, digamos, estoy simplificando las cosas, ¿sí? Quiero que me lo tomen esto como un ejemplo burdo de cómo podría utilizarse para prevenir determinadas cosas. Obviamente nadie sabía que iba a pasar lo que pasó en 2020, y ¿cómo es? Bueno, nadie lo sabía eso que iba a pasar, y no estoy diciendo que sea un problema y que por culpa de eso hay más COVID acá. No quiero que me lo tomen de esa manera. Obviamente que la situación que genera el exceso de peso es un montón de cosas y no es algo que se pueda atender con una sola medida. Pero bueno, era simplemente para poner el ejemplo y espero no se me malinterprete. Pero bueno, volviendo a los indicadores, entonces lo que quería llegar a la idea era esto, ¿sí? De que pueden predecir riesgo de brotes de enfermedades, entonces los puede utilizar para asistir en lo que sería un ejemplo en la prevención de situaciones de epidemia, o incluso frenar la expansión territorial de determinados problemas de salud. Y por ahí está fácil ponerlo con el coronavirus, por eso que decía, ¿no? Que es lo que hoy vemos y sentimos y vivimos todos. Pero téngame en cuenta que por lo menos para esto es más complejo que tomar una medida, obviamente, una sola medida. Obviamente que sí, que si se atienden algunas cuestiones que terminan siendo factores de riesgo, y bueno, se disminuiría lo que incide la enfermedad en una población, la presencia de esa enfermedad en la población. Entonces, hasta acá esto se entiende la idea de qué son los indicadores de salud y a qué apuntan. Sí, sí. Sí, profe. Yo como que entendería que es la interpretación de las encuestas en varios años y a partir de allí tomar qué cosas mejoraron a través de esas encuestas. Entonces tendría un indicador de la salud. Y después, de acuerdo a esas indicaciones o indicadores, que te sirvan para lo que habías indicado antes. A ver, pero Para usarse para prever resultados, para medir el cual. riesgo, Bien, ¿no? bien. Pero primero establecer qué son los indicadores para después decir para qué se usan. Bien, ojo, te cambio un poco lo que decís. No es establecer qué son los indicadores, sabemos que son, digamos, que indicarían un estado y para qué se pueden usar. Lo que habría que establecer son cuáles indicadores se utilizan, no qué son, sino digamos cuáles se van a utilizar y para qué. En ese caso, Carlos, lo que decís, ojo, no quiero que confundas el concepto. La encuesta o las encuestas que hemos visto lo que tienen son distintos indicadores. Entonces, lo que te va a permitir o lo que te permite sostener las encuestas es dos cosas. Una, ver el estado de situación a lo largo del tiempo. Y si en algún momento se tomara una medida para que algo no avance, ver si realmente o sea, sostener las encuestas permitiría evaluar también la efectividad de alguna medida, pero no exactamente una encuesta es un indicador por sí mismo, porque por ejemplo las que mencionábamos que eran a nivel nacional, eran encuestas que contienen muchos indicadores. Entonces leerlas todos juntos hablaría de algo o de un estado de salud o de la salud de una manera más integral, no con un solo dato o bajo un solo parámetro, sino bajo varios. Como por ejemplo las que vimos en clase, la cito porque las mencionamos, hablaba de tabaquismo, de sedentarismo, de presencia de exceso de peso o de problemas de exceso de peso, y también hablaba, incluso había evaluaciones bioquímicas como para tener parámetros de glucemia en sangre.
Dani, ¿Alguien? tenés el micrófono Sí, abierto. alguien iba a decir eso, no sé quién es. Gracias. Bueno, entonces, ojo, no quiero decir, lo que quiero decir que por lo menos esas encuestas nacionales contenían varios indicadores, y no que las encuestas son un indicador por sí mismo. Quizá lo que muestran o lo que terminan dejando esas encuestas son una foto del estado de situación respecto a varios parámetros en un determinado momento. Por eso está bueno si se sostienen en el tiempo y o sea, se hacen con determinada periodicidad. Exacto, es lo que pienso. Bárbaro, buenísimo. Sí, quería mencionar, digamos, y acá está la imagen de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, que en realidad depende de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, es más regional y es solo para lo que ellos dicen, o como ellos dicen, las Américas, ¿sí? Todo el continente de América. Y ahí está el link por si quisieran ver cómo se definen o qué más dice en la OPS sobre esto. Entonces, ya más o menos sabemos o estamos viendo de qué se tratan los indicadores y para qué se usan. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. Entonces voy a empezar con uno que creo que es bastante conocido y que también es bastante polémico. Entonces por eso lo traigo a la mesa, digamos, o a la clase, mejor dicho, como primer ejemplo, que sería el índice de masa corporal. Entiendo que lo han visto en nutrición deportiva el año pasado, pero quizá lo conocen de otro lado y lo han visto en otro lado. Entonces, ¿ustedes conocían este índice de masa corporal? ¿Saben más o menos de qué se trata? Sí, la semana pasada lo estuvimos viendo y cada uno de nosotros fue diciendo Tenés lo que nos razón, resultó. tenés razón. Tenés razón. No, no vimos. Lo que vimos hicimos otras Fue en otra cuentas. materia, Carlos. Eso. Claro, no conmigo. Conmigo hicieron las cuentas que hicieron era para determinar gasto energético y no hablamos de índice de masa corporal. Pero bueno, lo tomo En como que... fisiología lo vimos el martes. Mirá, ahí está. Bien, entonces esto va a ser un repaso y visto como quizás se utiliza desde este lado. Desde este lado digo, desde la mirada de la nutrición. No sé cómo lo vieron en fisiología, pero digamos, ¿por qué este índice se utiliza o por qué se sigue utilizando? Digo, ¿por qué se sigue? Porque es un índice histórico, ¿sí? El doctor Ketelec, que fue quien lo inventó, si digo un año, yo sé que fue hace mucho, pero les diría que hace más de 200 años que se utiliza o que se empezó a utilizar este índice. No, me parece que exageré, pero es 1880 por ahí. Entonces hace bastante. ¿Qué tiene de ventajoso y que es algo muy simple de utilizar? Con saber dos variables antropométricas podemos calculárnoslo cada uno. O si ustedes ya se lo anduvieron calculando en otras materias, entonces saben que es la relación entre el peso y la talla de cada individuo, y que sería la división del peso por el cuadrado de la talla, puesta en metros, ¿no? Frecuentemente este indicador es utilizado en adultos, no en chicos, para lo que es sobrepeso y obesidad, pero también puede utilizarse para bajo peso o desnutrición, si lo vemos de esta manera. Como les decía, se calcula dividiendo lo que es el peso sobre el cuadrado de la talla. Entonces, si ustedes lo calcularon, digo, más o menos se acuerdan sus valores, como para verlos dónde caerían, digamos, dónde entran sus valores en estos rangos que están acá en pantalla. A mí me dio 26. 26 para Nicolás, ok. Sí, pero no tengo nada de grasa. O sea, Bueno, bien, no importa. Dejémoslo en que dio en 26 y ahora vamos a hablar de Mi- eso que decías del tejido adiposo. ¿Sí? No, ¿Alguien, pero A mí alguien me más dio 24.1, me dio. Mira, para Fede caería o su resultado está dentro de lo que el índice de masa corporal consideraría peso normal. Sí, ahí al borde.
al borde del sobrepeso. 24,9, bueno. Yo estás tengo un poco de adentro. grasa, a diferencia de Nico. ¿Y los demás? Yo tengo ¿Algún? 32,87. Estoy en la obesidad. Claro, sí, para este índice, 32 más de 30 ya sería obesidad. Por casualidad, ¿a alguien le dio menos de 18,5? Voy a tomar como, a ver, hay una respuesta acá. Ah, no era respuesta para esto. Bueno, lo voy a tomar como un no, no hubo valores menores a 18,5. Pero bueno, a ver, entonces, no, insisto, esto no es para tomarlo como algo absoluto, esto no es diagnóstico, ¿sí? Estamos hablando de un indicador que relaciona bien con sobrepeso y con obesidad, pero de ninguna manera es algo que va a diagnosticar a la presencia de un problema de exceso de peso como el que mencionamos, o sobrepeso u obesidad. Sí, está en líneas generales bien relacionado. Entonces, como para ponerlo en imágenes, como lo toma al índice de masa corporal a los rangos, tenemos que de 18,5 a 25, que sería peso normal, sería una figura de este estilo. Ya con sobrepeso o algunas nomenclaturas lo toman como preobeso, de 25 a 29, fíjense cómo la morfología de este sujeto nos cambia. Y ya de mayor a 30, donde se lo considera obeso de distintos tipos, fíjense cómo también va cambiando la morfología. Insisto, esto bajo los parámetros de este indicador. Queda menos de un minuto y no me quiero quedar hablando solo, voy a avanzar solamente hasta acá para hablar de que sepamos y conozcamos que tiene limitaciones el índice de masa corporal y que por eso digo, no hay que tomarlo como algo absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de sus limitaciones es que no es exacto, no es apto para todas las edades y no está teniendo en cuenta la composición corporal. Fíjese como el compañero decía, a mí me da más de 25, pero no tengo nada de grasa o tengo muy poca. Y el otro compañero dijo, a mí me da en parámetros normales, pero sin embargo tengo grasa y estoy al borde del sobrepeso. Lo dijo, entiendo yo, por el valor del índice de masa corporal, no sé si por el de masa adiposa. Pero bueno, hasta acá digo hasta ahora, no quiero quedarme hablando solo, que ya se corta esto. Masa corporal no es diagnóstico, ¿sí? Es un parámetro que indicaría o que orienta, pero no diagnostica. Y estamos mencionando cuáles son las limitaciones que tiene. Una es la exactitud, porque no es exacto. Otra es que no es apto para todas las edades, ¿sí? Porque veíamos que estos valores que estuvimos viendo es en adultos, ¿sí? En mayores de 18. No sirve para adolescentes. Esos valores, no, ese cuadro, ese rango de valores que vimos recién, no es el que se utiliza ni en niños ni en adolescentes. Bueno, y otra de sus limitaciones es que no tiene en cuenta la composición corporal, como había citado el compañero que dijo, a mí me da mayor a 25 y sin embargo yo me noto que tengo muy poca grasa. Entonces... Tampoco, perdón, ahí sí. lo escribí, pero por ahí porque no se llevaba a no, pasó lo mismo recién, no me salió. Tampoco tiene en cuenta la actividad física que tienen las personas. No, ojo que, digamos, entiendo a dónde vas, pero te freno porque la actividad física va a impactar en la composición corporal y en eso, pero el índice de masa corporal no pretende evaluar la actividad física. Ojo, porque no es algo que está teniendo en cuenta. Sí, lo entiendo desde que no va a ser indicador o no va a dar un diagnóstico de la salud total por eso, porque no tiene en cuenta un montón de otros parámetros que hacen a la salud. Pero ojo, porque masa corporal, el índice de masa corporal o el índice de Quetelec solo tiene en cuenta talla, o sea, estatura y el peso. Y nada más, no importa el nivel de actividad física que tenga, o sea, si es sedentario o no, digamos, va a tenerse en cuenta siempre las dos mismas variables. Entonces, por eso hablamos que la limitación es que no tiene en cuenta la composición corporal,
porque alguien puede pesar lo mismo y medir lo mismo, o dos personas, vamos a llevarlo así, dos personas pueden pesar y medir lo mismo, y sin embargo tener un cuerpo totalmente distinto, pero para el índice de masa corporal va a dar el mismo resultado, y va a clasificarlos de la misma manera. Yo quería hacer hincapié, antes de hacer hincapié en esto que mencionábamos recién por el comentario de Carlos, que ahora vamos a poner un ejemplo mejor, pero próximamente primero quiero mencionar el tema de que no es apto en todas las edades. ¿Qué pasa o qué sucede con lo que son niños y adolescentes? En este caso, se puede utilizar el índice de masa corporal, pero se lo utiliza con tablas por percentilos o por puntaje Z. Entonces, antes de mostrar, aunque sea como para que tengan idea cómo son esas tablas, les pregunto, ¿saben lo que son los percentilos? No, yo no, profe. Ok, los demás. No, no. Bien, entonces, Ya, a mi hija le hicieron el percentil otro día y dijo que estaba muy A al ver. límite ¿al límite de qué? del peso, que estaba muy por debajo. Ok, entonces, Pero mira, me imagino que por ahí tiene algo que ver con eso, pero no exactamente cómo ¿cómo se obtiene funciona? el valor ese, no sé. Mira, vamos a verlo. Profe, Entonces, eso puede sí, ser que sea lo que, por ejemplo, no sé, el pediatra a lo mejor, eh, como es un estimativo de cuánto puede llegar a crecer de altura, puede ser que sirva para eso, que te hagan como un panorama de hasta cuánto puede llegar a crecer y eso. bien, a ver, Gladys, los pediatras lo utilizan mucho, de hecho, como son los que evalúan a los niños, son los que más utilizan los gráficos y ellos se terminan evaluando por percentilos. Los pediatras van a hablar de canal de crecimiento y ahora capaz termina siendo más gráfico con el ejemplo que pensaba mostrar antes, pero antes no, que voy a mostrar después de que definamos bien lo que son los percentilos. ¿A qué se refiere con percentilo? Porque digamos, esto que plantea Gladys es un posible uso y ella hablaba de talla. Y Carlos habló de peso, y los dos relacionados con la edad. Digamos, son dos posibles usos para los percentilos y ver el estado de situación de un individuo, por ejemplo. Pero también hay otros usos u otras muestras que se dividen en percentilos. ¿Qué serían los percentilos? Son la posibilidad de dividir lo que es una muestra de población, ¿sí? Porque siempre se utilizan más que nada en esto, o sea, son los valores por los que se dividen a un conjunto de población. Percentilos, sería yendo a la etimología de la palabra, es por centilos, que quiere decir que esa muestra de la población se la divide en 100 partes iguales. Entonces, que el valor de un percentilo lo que va a estar diciendo es a ver, por ejemplo, no sé, un valor de 75, lo que quiere decir es que si estamos hablando de talla, por ejemplo, bueno, acá está, el ejemplo lo puse con un percentil de 90. Entonces, eh, un percentil de 90, por ejemplo, en la talla para la edad de un niño o de una niña, lo que está queriendo decir es que la talla de ese individuo está por encima del 90% de los individuos de esa población. Entonces, si es talla para la edad y la talla da en el percentil 90, significa que ese chico o esa chica tiene una talla que es superior al 90% de los chicos de su edad. Sí, eso está queriendo decir un valor de percentilo. Y por el contrario, si habláramos por ahí de peso, estamos diciendo que el percentil es el número 3, lo que está queriendo decir que el peso de ese individuo está solamente, es muy bajo, ¿sí? Porque solamente 3% tendrían un peso menor al de él para esa edad o para esa altura, digamos, por eso hablamos de muestras de población. No sé si esto aclaró o confundió más la idea de lo que sería un percentilo. Sí, profe, ¿esto es a nivel mundial, digamos, o es acá en Argentina, así de esta medida? Bien, buena pregunta. No, los percentilos se utilizan en todos lados. Lo que sí va a haber distintos, como les decía, distintas aplicaciones. Puede ser un percentilo para la talla o puede ser
un percentilo para el peso, o puede ser, si dividimos una muestra de población y estamos analizando suma de 6 pliegues, también podríamos percentilar esa muestra. Ahora, lo que sí va a cambiar a nivel mundial es que quizá las referencias que se utilizan en Argentina no son las mismas que se utilicen, no sé, en Tailandia, por ejemplo. Entonces, lo que sí cambia son las muestras de referencia. Por eso digo, es respecto de esa muestra y no es que es por ejemplo, en este ejemplo de la talla, sería para el 90% o un percentil de 90 sería respecto de esa muestra, ¿no? Y no para el 90% de los chicos del mundo de esa edad. El 90% de acá podría ser el 40% en Brasil, ponele. Por ejemplo, o en Según Chile, cómo mira, se si toma. tuviera, sí, claro, tal cual, esto va a depender de la muestra, pero a mí me sirve en este caso, si hablamos de, ya que estamos con el ejemplo ahí en pantalla de un chico, me conviene o me resulta, sería mucho más efectivo comparar este chico, si lo comparo acá, con chicos de acá, entonces para darme cuenta de cómo es la realidad en general a nivel país, porque ponele, si los comparara, no sé, con referencias de Chile y quizás ya, si bien está al lado nuestro, digamos, como país, puede tener referencias totalmente distintas. Pero sí, obviamente lo que va a variar son la muestra y eso es lo que va a dar la referencia. En este caso, ya que estamos con los chicos y que es sobre lo que íbamos a hablar de IMC, lo que existen en Argentina son tablas que las avala la Sociedad Argentina de Pediatría. Esta es una de ellas, y como estamos viendo índice de masa corporal, eh, esta es una de las formas. Acuérdense que yo les mostraba que podía ser por percentiles o por puntaje Z. Definimos lo que es percentiles y lo vimos. Puntaje Z es otra forma de expresar, que ahora igual lo vamos a ver, pero está relacionada acá a los percentiles. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar un chico de 10 años, ¿sí? Porque fíjense, esta tabla es para niños de 5 a 19 años. Entonces, en estos números de abajo corresponden a la edad. Lo voy a anotar acá para que se vea. Y estos números de este lado de la izquierda, lo que corresponden es al valor del IMC. Entonces vamos a tomar como ejemplo un chico de 10 años justo. Los está cumpliendo en el momento en que lo estoy evaluando. Entonces tiene 10 años justo y tiene un índice de masa corporal de 17. Entonces tengo que venir, listo, yo ya tengo acá ubicado el 10. Tengo que buscar el valor de índice de masa corporal en esta tabla. Va a estar acá a la mitad, entre estas dos rayas. Entonces, si sigo derecho y llego a cruzarlo con este 10, que es la edad, acá estaría ubicado este chico de 10 años que estoy evaluando. Entonces, si tengo que hablar de en qué percentil está, voy a decir que está entre percentil 85 y 97, ¿sí? El 85, fíjense que es el que se marca en esta línea, y el 97 es el límite superior, digamos. Acuérdense que dividíamos en 100. Generalmente lo que se marca es 97 o 95 como superiores y como inferiores al 3 o al 5%. Entonces, a ver cómo poner un ejemplo totalmente distinto. Si yo quiero diseñar un asiento para colectivo de larga distancia, vamos a poner, estoy inventando en este momento, y tengo en cuenta, digamos, el ancho de caderas para que se siente, digo, bueno, voy a tomarlo en un percentil donde me entre la gran mayoría de la población. No voy a diseñar, no voy a tomar de referencia la medida de un percentil 3 para un ancho de caderas, si tiene que viajar un montón de personas. Voy a tomar por ahí el percentil 97, donde yo ya sé que 97% de las personas que se vayan a sentar en ese lugar van a entrar. ¿Se entiende el ejemplo este? Me salí de la salud como para tratar de demostrar otra cosa, pero no sé si termino confundiendo o no con eso. ¿Confundí tanto que no hay palabras? No, sí, se entendió. Se entendió. Bárbaro. Ahora, y tomo el ejemplo de la compañera que decía que podía, o que los pediatras lo usan para hablar de predicción de talla o de estatura más adelante.
¿Por qué lo pueden utilizar o cómo podrían utilizarlo? Obviamente que una talla adulta va a depender de muchos factores, ¿no? No solamente de la genética, sino también del ambiente. Pero digamos, si es el mismo pediatra que viene evaluando a este chico de 10 años, lo que va a hacer es que, por ejemplo, si lo midió a las 9 y estaba acá, lo que pudo haber visto que en un año este chico cambió de percentil y fue haciendo esto. Entonces, los pediatras generalmente hablan de canales de crecimiento porque si siguen una misma línea de percentil, andaría, digamos, acá tomando este ejemplo del 85, andaría por este lado. Por eso podrían llegar a hablar desde este lado o utilizar los percentiles para predecir algún valor futuro. Pero obviamente que, ya les digo, depende de muchas cosas, no es que va a ser solamente porque está en un momento dado en un punto, va a seguir ahí. Hay que ver si se mantiene ahí o si va cambiando. Que es normal a veces que eh, puedan cambiar, digamos, de carril de percentilos. Digamos, ¿entendió entonces cómo se utilizan los percentilos? Acá jugué el ejemplo puntual para el índice de masa corporal con la edad, pero puede ser para la talla para la edad, que es otro índice, otro indicador que se utiliza en niños, o peso para la edad. Y a esto nos referimos o se refiere cuando les hablan de percentilos. Bien, entonces continúo. Como decíamos, para lo que es índice de masa corporal, las tablas son de 0 a 5 años y de 5 a 19. Y están en percentilos o en puntaje Z, que es otra forma de mirarlo desde la estadística. Y en el caso del puntaje Z se toma lo que sería el valor 0, coincidiría con el percentil 50 en líneas generales, y el más 1 o el menos 1 lo que se le llaman son desvíos. ¿Sí? Son valores estandarizados que se desvían de esta media. Entonces es más un desvío o más 2 o más 3, y lo mismo hacia abajo. En general las muestras de población se toman entre menos 2 y 2 como poblaciones normales, y entre 2 y 3 hay que evaluar, ya sea para arriba o para abajo, de qué situación se trata. Pero bueno, solamente es contarles que no se toman los rangos que veíamos antes para clasificar el peso en el caso de niños menores de 18 o de 19, incluso según las tablas. ¿Por qué decíamos lo del índice de masa corporal? Y esto es por ahí retomando lo que hablábamos hace un ratito, sí, que no tiene en cuenta composición corporal. Porque ante esta persona de 90 kilos y de 1,77, que puede tener una forma, vamos a hacer una silueta, ¿sí? Similar a esta, cuando calculemos su índice de masa corporal va a dar 28,73. Entonces esto sería sobrepeso. Ahora sí, tengo una persona con esta silueta, donde el peso es exactamente el mismo y la talla es exactamente lo mismo, para el índice de masa corporal va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasaría en esta situación? Los dos caen en la clasificación de sobrepeso, donde hay que corregirlo. Por eso, cuando hoy más o menos fueron contando sus valores, yo les decía, no hay que preocuparse, porque parte de las limitaciones, digamos, es esta, ¿no? No evaluar la composición corporal. Entonces, que esto suceda, lo que hará en todo caso será limitar o demarcar dónde utilizar este índice y dónde no. Porque, por ejemplo, quizá no es el mejor índice para usarlo en culturistas, si pienso en alguien similar al de la silueta de acá abajo. ¿Qué pasa en el caso de los deportes? Y bueno, estamos ante lo mismo. Fíjense cómo tenemos acá el ejemplo de 5 deportistas, ¿sí? Un fondista, un lanzador de disco, un saltador de salto en alto, un culturista y un levantador. Todos son deportistas, o sea que todos están rindiendo en sus deportes. ¿Qué sucede si analizamos pesos y tallas? Bueno, fíjense, el más petizo es el culturista, no, el levantador, en realidad. Están entre los más petizos. Y miremos los pesos. Fíjense, el fondista es alto y es liviano, y tiene un índice de masa corporal
cercano al 19,5, que era el que marcaba el bajo peso o incluso a veces desnutrición, dependiendo si lo evaluamos con otros parámetros. Entonces, fíjense cómo una persona, si analicemos solamente desde este lado, si yo veo un índice de masa corporal de 19,8, si, digamos, sin ver el contexto de qué es lo que está haciendo esta persona, y le digo, no, a este tipo hay que darle de comer porque está muy liviano. Y no, sin embargo, así liviano como lo ven, es capaz de correr kilómetros y kilómetros. Miren qué pasa si nos vamos para el otro lado. El saltador en alto está por ahí en un índice de masa corporal que se considera normal. Pero los otros tres deportistas que figuran con índices mayores a 30. Incluso miren el índice de culturista, es mayor es 35. Acuérdense que en 40 era el punto de corte para obesidad mórbida, y sin embargo, cuando vemos la silueta de este culturista, es el que menos grasa corporal tiene. Entonces, esto es parte de lo que no analiza el índice de masa corporal, porque no tiene en cuenta estas variables de la composición corporal. Y bueno, lo mismo, miren el levantador. En el caso del levantador tiene un índice mucho mayor a 40, y sin embargo es un deportista olímpico. Digamos, eso sería increíble solamente si se analizaran estos tres datos sin mirar ni ponerle contexto a nada. Creo que hasta acá es claro cómo serían o cómo aplican estas limitaciones del índice de masa corporal. Ya que es tan claro y creo que hemos hecho tanto hincapié en lo que es el índice de masa corporal, pasemos a hablar de otro indicador de salud, que es el perímetro abdominal, o si no, otra forma de llamarlo es circunferencia de cintura. A ver, si bien este índice es solo una medida, fíjense que antes relacionábamos dos, hacíamos una cuenta entre esas dos variables, y nos permitían establecer rangos de lo que se consideraba normalidad, bajo peso o sobrepeso y obesidad. Bueno, en realidad este índice va a ser más marcador de lo que es grasa abdominal. ¿Por qué? Porque correlaciona lo que es grasa subcutánea y además lo que es intraabdominal. ¿Por qué grasa subcutánea e intraabdominal? Y porque en todo nuestro cuerpo lo que tenemos es grasa debajo de la piel, en varias partes, pero particularmente en el abdomen, además de tener grasa bajo la piel, también tenemos grasa debajo de lo que es la pared muscular, ¿sí? Debajo de la pared abdominal. Que se pueda evaluar, digamos, la grasa en este nivel, no, o sea, las dos, ¿no? Este índice o este perímetro lo que evaluaría sería el contenido de grasa en abdomen. Es intraabdominal y subcutánea, las dos. Que se pueda ver la grasa o el contenido de tejido adiposo en este segmento del cuerpo, permite o está muy relacionado al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, o también enfermedades como la diabetes. ¿A qué me refería entonces con grasa subcutánea y grasa intraabdominal? Y bueno, que si miramos en este sujeto, acá tenemos lo que es la piel, la estoy pintando de rojo, igual está rojo, así que está difícil de ver. Debajo de la piel hay una pequeña línea de grasa, como lo ven acá, y después viene lo que es la pared muscular. Bueno, dentro de detrás, digamos, dentro de la pared muscular, también hay contenido de grasa. Y si ese contenido de grasa aumenta, no solamente va a aumentar en este segmento debajo de la piel, sino que también aumenta en lo que es debajo de la pared muscular. Fíjense para este caso como por ahí es más gráfico. Obviamente que la grasa dentro de la pared abdominal cumple funciones como la de proteger a los órganos, pero bueno, en exceso ya trae riesgos de padecer otro tipo de enfermedades, como las que mencionábamos recién. ¿Cómo medir si es riesgoso o no la cantidad de este tejido adiposo? Y bueno, hay puntos de corte, ¿sí? Donde en hombres, por ejemplo, un perímetro
de cintura mayor a 94 ya me está hablando de que hay un riesgo alto de padecer algún tipo de enfermedad o cardiovascular o metabólica, ¿sí? De enfermedades cardiometabólicas, se le dirían a las enfermedades que nombrábamos. Y si el perímetro da mayor a 102, ya el riesgo es significativamente alto. ¿Qué sucede en mujeres? También tienen punto de corte, donde el valor está puesto en 80 para un riesgo elevado y en 88 para un riesgo significativamente alto. Este sí no le puedo decir que se lo tomen ustedes o que se calculen su perímetro para ver dónde caerían según este riesgo, pero igualmente tengan en cuenta que esto no es diagnóstico, sino que es simplemente indicativo. ¿Hasta aquí Profe, vamos igual no bien? es la cintura donde se mide, es como el abdomen, ¿no? Es como un poco más abajo de la cintura, Y ¿no? a Donde hay ver, que medir. es una muy buena pregunta, Gladys. ¿Dónde es la cintura para vos? Tomemos la imagen que estamos viendo. No, yo la cintura la tengo, tipo, me pongo la mano en la cintura, estaría como en el, bordeando el ombligo, digamos. A Pero la lo que altura del sería ombligo. claro, o sea, si yo Ok, me estoy tomando con los dedos, sí. la cintura sería ahí y el abdomen, o sea, ahí donde yo veo que está midiendo el dibujito está como más abajo, me parece. Mira, a ver, está bien, es un dibujito, tomémoslo de esa manera, ¿no? Para que había abierto la ventana del chat y no me deja cerrarla, así puedo dibujar ahí. Sí, que igual no sería la No. misma medida. Si yo me tomo la cintura, no sería la misma medida que el abdomen, porque estaría como más acercándome a la cadera. Claro, mira, acá no sé si se nota bien en el dibujo, pero muestran, voy a hacer un puntito rojo. En ambos casos muestran, vos me decías cerca o en la misma línea del ombligo. Acá el ombligo lo muestran por debajo, o sea, está un poquito más arriba. Y igual, de todas maneras, me viene muy bien lo que decís, Gladys, porque este tema de decir dónde es la cintura, por eso te preguntaba dónde es la cintura para vos, digamos que está más o menos establecido, pero no hay un criterio unánime. Y de hecho es parte de lo que se toma como limitación en este perímetro de cintura como índice. ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos anatómicos para establecer la medición. Por ejemplo, a ver, nosotros vamos a ver parte de antropometría y vamos a verlo bajo lo que es el protocolo de la ISAC. Bueno, para lo que es la ISAC, existe el perímetro de cintura o la circunferencia de cintura. Para la ISAC se llama cintura mínima. Eh, ¿Dónde es la cintura mínima? Para la ISAC es en el lugar donde a la vista sea lo más fino, digamos. Yo me tendría que parar de frente a la persona, de hecho es un perímetro que se toma de frente, tengo que observar y en el lugar donde sea lo más fino, digamos, de la cintura, pensándolo en esta posición de manos, pero si fuera más recto, de todas maneras puede llegar a ser así, donde se vea cintura más fina, ahí es donde se toma. Ahora, por ejemplo, también existen más ejemplos, pero voy a poner otro que es totalmente distinto para que se entienda. Existe lo que es la cintura para la Organización Mundial de la Salud, y el perímetro de cintura para la Organización Mundial de la Salud se toma de la siguiente manera: hay que ubicar la última costilla, el borde inferior de la última costilla, marcarlo, ubicar el borde superior de lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? Vos creo que es lo que decía Gladys, que te tocabas, viste, alrededor del ombligo, los huesos. Bueno, hay que ubicar ese borde, el más superior. Una vez que ubicaste borde superior y de la cresta y borde inferior de la última costilla, medís la distancia. Y a esa distancia que mediste, dividís a la mitad para marcar el punto que esté justamente al medio entre esos dos accidentes. Ahí es donde recién tomás el perímetro para la OMS. Entonces, como existen distintos protocolos para tomar este perímetro de cintura, siendo que los puntos de corte de todas maneras son los mismos para todos, es una limitación, ¿sí? Porque depende qué protocolo use, es que tengo que tener en cuenta si tuviera una referencia específica, pero no es este exactamente el caso. De todas maneras, este índice sí tiene la ventaja que va a aportar información sobre lo que es la distribución de grasa en el cuerpo, al menos la localizada en el abdomen, sí nos va a dar un buen parámetro
de la grasa a ese nivel. Pero bueno, teníamos esta limitación de dónde son los puntos anatómicos para marcarlo y que no está determinado cuál de ellos es la mejor, o consiste o reviste lo que sería la mejor técnica. No sé si, Gladys, respondí tu pregunta o te generé más confusiones. No, está bien, profe. Sí. Bárbaro. ¿Qué pasa con los chicos? Y bueno, también tenemos tablas. Así como veíamos que para adultos hay un punto de corte, para chicos tenemos distintas tablas. Entonces es cuestión de ver cuál se aplicaría o cuál hay que usar. Tenemos, si al perímetro este de cintura agregamos un perímetro más, o sea, hay que tomar un segundo perímetro, que es a la altura de las caderas, podemos calcular el índice de cintura-cadera. ¿Qué implicaría? Nada, dividir el valor que da el perímetro de cintura, dividirlo sobre el valor que dé el perímetro de la cadera. Que también está hablando de un índice de lo que es adiposidad intraabdominal, por supuesto que es un complemento al índice de masa corporal, y empieza a dar un poco de lo que es distribución de la grasa en el cuerpo, ¿no? Y bueno, y hay distintos estudios que han demostrado que este índice de cintura-cadera está asociado a riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o incluso también accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. ¿Por qué perdón? Hablamos de patrón de distribución de grasa, que es algo de lo que da este índice. Y cuando hablamos de patrón de distribución de grasa, en general o en líneas generales, existen dos tipos de distribución de grasa. La que es la forma androide y lo que es la forma ginoide. Para que se lo imaginen en una persona, sería la relación más fácil de establecer es con frutas. Si con androide tiene forma, sería forma de manzana, y ginoide forma de pera. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo es una pera y una manzana en forma de persona? Y bueno, la distribución androide sería los que concentran mayormente lo que es la grasa visceral alrededor del abdomen, y lo que es la distribución ginoide la concentran más de las caderas hacia abajo, ¿sí? En caderas, cola y piernas, y no tanto en lo que es el abdomen. En líneas generales, insisto, obviamente hay excepciones, la distribución androide está asociada a los hombres y la distribución ginoide está asociada a las mujeres, ¿sí? Por eso hablamos en su momento se escuchaban de si tenía cuerpo de pera o cuerpo de manzana determinadas personas. Pero por supuesto que hay hombres con distribución ginoide y mujeres con distribución androide. No es que es una regla universal, sino que es en líneas generales y por cuestiones genéticas. Ustedes no sé si habían... También he Sí, visto Carlos. ginoide a la inversa. Como ginoide a la inversa, peras Sí, dadas sí, vueltas, decís. Sí. Mirá. Sí, tipo bueno, gordos, ponerle arriba y después patitas muy flaquitas. muy flacas, claro. Bueno, No ojo, corpulentos, sino que gordos. Sí. claro, eso es más Mujeres también. es parecido al androide, digamos. El androide, la distribución androide va a tener no solamente el abdomen, sino todo, digamos, el torso, con la concentración de tejido adiposo ahí, y con piernas flacas, como decías, Carlos, eso es un androide típico. No sé si vos lo planteabas que tenía más distribución directamente en busto y brazos, y ya cintura y el resto más flaco. No sé si era eso lo que vos decías. Por ahí es la espalda muy grande y cada vez se va como achicando y después queda una cosita así abajo como si hubiera perdido el culo, todo, ¿viste? No sé. Claro. Por eso digo, no es universal, digo, hablaba de líneas generales y existen, bueno, sin ir más lejos, mi distribución de tejido adiposa tiende a ser ginoide. Entonces, pero volviendo a estas distribuciones, en general para calcular este índice, ¿qué se hace? Esta cuenta que les decía, dividir los centímetros que da el perímetro de cintura sobre los centímetros que da el perímetro o circunferencia de cadera.
y con eso podemos establecer rango, podemos establecer, no, están establecidos, podemos ver en qué rango de riesgo está clasificado este valor o según este índice. Fíjense que está bastante bien determinada la clasificación por edades, de cada 10, desde los 20 hasta los 70, y en el riesgo bajo, moderado, alto o muy alto. Ahora quería pasar a comentar lo que son las limitaciones de este índice. Vamos a abrir un pizarrón. Voy a pedir si alguien me ayuda haciendo la cuenta, que esto lo voy a, digamos, a poner ahora de ejemplo. Si yo hablo de circunferencia de cintura, vamos a poner un valor que, no sé, de 80, y una circunferencia de cadera, no, 22, el índice cintura-cadera sería 80 sobre 86, 92. 0,869. 86, vamos a ponerlo así, en 0,86. Y ahora vamos a suponer que a esta misma persona se le vuelven a medir estos dos perímetros y cambian los valores en los dos. Y me pasa a tener una cintura de 75 y una cadera de 88. Entonces, el nuevo índice sería 75 sobre 0,85. le erré, quería que dé igual. Fíjense que no hablaría mucho del cambio de riesgo, el cambio en el valor, pero sin embargo, si decimos que disminuyó su perímetro de cintura, disminuyó en 5 centímetros, estamos hablando de una disminución de lo que es tejido adiposo a ese nivel. Entonces, dijimos 0,86 y 0,85. Fíjense que si lo vamos a considerar a esos dos valores para un hombre de 20 a 30, las dos veces quedó en el mismo riesgo. ¿Sí? Sigue teniendo riesgo moderado. A ver, vamos a compararlo. No me queda. Bueno, me quedan iguales. Pero a lo que quiero decir es, si cambian los dos valores en las mismas proporciones, digamos, tanto de cintura como de cadera, puedo llegar al mismo resultado. Si llego al mismo resultado, podría estar hablando que es el mismo riesgo, pese a haberlo disminuido por haber disminuido esta adiposidad abdominal, que esta es la riesgosa, ¿sí?, de las enfermedades cardiometabólicas. Por eso es que se las toma y se correlaciona bien con ellas. Entonces, limitaciones generales Ay, de profe, todo lo... pon el cuadrito. Sí, Pon el obvio. cuadrito de nuevo, porfa. Gracias. Ahí está. No, de nada. De nada, de nada. Entonces, ¿qué quería decir, digamos, con esto? Es que si bien correlaciona muy bien este índice, hay que tener en cuenta que una de las limitaciones es que si los dos números que lo integran cambian en las mismas proporciones, me puede llegar a dar el mismo resultado y no evolucionar o no ver que esa persona tuvo una mejoría. Si es que la tuvo, porque lo mismo podría llegar a ser al revés, ¿sí?, a nivel de empeorar esos valores. Paso, no sé si tenían que ver algo más del cuadro, si no paso. Sí, ya está, porque me lo hice y quería ver. Ah, no, está bien. Ah, mira, lograste medir. A ver, por Sí, curiosidad. pero me parece que lo hice mal, porque ni siquiera estoy en el de muy Ah, alto. ¿por qué? ¿Cuánto te Me da? parece que lo hice mal. 1.063. 1.0. Ay, pero hay que ver, ¿te automediste vos? Sí, ¿Sí? con Claro, un no, centímetro. claro, no, es muy difícil, digamos. Si bien mencionábamos que hay distintos, por ejemplo, protocolos para medir cintura, hay que tener en cuenta que más allá que son distintos protocolos, sí tiene que ser una cinta métrica inextensible. Digamos, no serviría, viste, la de plástico del costurero, esa no, porque la podés estirar y se deforma.
Y al hacértela vos Sí. misma, no ves si se te cayó en algún lado y está más caída de un lado y quizá entonces, en vez de estar derecha, está evaluando así, te va a dar un número más grande en alguno de los lados. No, ¿y qué tendría que ser? ¿Una rígida tipo las que se usan tipo así en albañilería y eso? Una rígida. Rígida de ese material, no exactamente las de albañilería. Ahora, mira, queda menos de un Cualquiera. minuto. No, no hay problema. Ahora muestro, voy a aprovechar el corte de este enlace para el próximo y muestro una cinta que sí se puede utilizar para eso. Las tengo Ah, que ok, buscar en el dale. medio. Dale. Pero bueno, sí sepan que entonces de las limitaciones, en realidad quiero que se queden con eso. Así que si cambian dividendo y divisor, en los dos puede llevar a un error. Eso es parte de las limitaciones de este índice. Así que ahora cambié de auricular. Perdón, no se había escuchado nada, no es No, que no, te no, ya ignoré me ni nada. parecía porque hice un par de interrupciones y como vi que seguían, dije, no van a ser tan mal Claro, educados. Bueno, aparte te habíamos ignorado todos, porque mal que mal mal. siempre algo nos respondíamos. Profe, le quería preguntar Sí, de los percentiles y del score Z. Yo lo sí, vi en estadística, pero lo vi con la campana de Gauss, no lo vi con este gráfico lineal. ok, bien. A La ver, la primera vez que lo veo campana, así. bien. La Pero lo vi campana, en la clase de estadística, no lo vi en esto. sí, no, está perfecto. Y La otra cosa que le campana, quería, sí, perdón, y no, otra cosa que le quería preguntar era el tema de la figura, de la silueta esa que mostró Genoide y Androide en la sí. mujer. En la mujer cuando entra en la menopausia, ¿puede ser que pase a una figura más androide Bien, porque baja el estrógeno? claro. A ver, primero respondo la de los percentiles y lo de la campana de Gauss. Lo que es la campana de Gauss es como se supone que está distribuida o lo que se considera una muestra normal en estadística o para estadística sobre poblaciones. Entonces, sí, está totalmente relacionado a lo que es la campana de Gauss y a cómo está distribuido. Simplemente que para este gráfico y en niños y para cómo se utilizan de esta manera porque sería, a ver, no, voy a tratar de no irme por las ramas, pero digamos, como están expresados a lo largo del tiempo, lo que sería, viste que la campana de Gauss, bueno, mis manos no dan para hacerlo, pero sería la campana de Gauss como, Sí, bueno, sí, sí. para 8 años, para 9 años, para 10 años, entonces termina trazando como esos a lo largo del tiempo una forma lineal y estableciendo los percentilos de así. Por eso también son curvos, pero digamos, Perfecto. es otra expresión Bien. de eso mismo. Exacto. Sí, sí, los valores son los Eh, mismos, está bien. exacto. Y la otra pregunta era, ay, se me olvidó cómo fue que era, perdón, Sebastián, ¿cómo me dijiste la otra? Lo de la silueta que había mostrado Sí, y si cambian las mujeres, por supuesto que es hormonal y por eso en general, y por eso dije líneas generales. Sí, las hormonas son las que hacen acumular la grasa de esa manera y por eso mayormente en hombres es androide y mayormente en mujeres es ginoide. Sí puede pasar, no siempre, pero puede pasar que después de la menopausia la mujer pueda llegar a cambiar esa distribución de tejido, no cambiar, digamos, si ya tenía tejido adiposo y lo tenía en la forma de pera de las piernas hacia abajo, no es que va a subir y se va a quedar en el abdomen, pero sí puede acumularse también en el abdomen. O incluso puede pasar en mujeres sin que estén en edad de menopausia, por más que tengan una tendencia a acumularlo de manera ginoide, si el exceso de tejido adiposo es tanto, y bueno, en algún momento va a empezar a acumularse también en la parte de arriba, pero mayormente va a ser mayor eh, en piernas, en caderas y de caderas hacia abajo. Pero sí puede ser que si no acumuló, que cambie esa tendencia. Pero en líneas generales, si bien respetan esto y es a causa de las hormonas y la genética, esta distribución mayormente en mujeres y mayormente en hombres, hay excepciones y hay mujeres que quizá tengan esta distribución androide,
a pesar de no haber llegado a la menopausia. Muy bien, gracias. No, por favor. Vuelvo a compartir pantalla, no veo, ahí está. Gladys, ¿estás ahí? Vos que preguntabas por la cinta. Sí, estoy acá. Bueno, a ver, mira, acá traje un modelo. Esta es similar, digamos, vos decías la de albañil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si bien el material es metal también y no se extiende, si bien es flexible pero no se extiende, lo que tiene esta cinta, que después la volveremos a ver cuando veamos más de antropometría, no sé si se llega a ver ahí que están los números. ¿Los ven ustedes en pantalla? Sí, ¿Ven se que, ve. ves que está el 1, el 2 y acá adelante está el 0? En este 0, ahí lo tapaba, me hacía sombra con el dedo, para que ¿Me cortó a mí, chicos? Sí, a mí se me cortó también. Ah, pensé que fui yo. Sí, 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 Ay, me estaba es a preguntando lo todos. mismo. Sí, sí, se cortó. Sí. Estaba viendo si estaba mi conexión a internet todavía. Yo dije, uy, la puta madre, se me cortó internet. nada, tuve que buscar el cargador, no arrancaba la compu. Me asusté por un momento. Puede que no sé, si tengo un inconveniente es que puede que no se haya terminado de grabar la parte anterior. Esperemos que sí. Bueno, retomo rápido donde estaba. La cinta entonces, perdón. Entonces, ¿ven acá la cinta? ¿Ven que acá debajo de mi dedo o arriba de mi dedo en este caso hay un 0? Y fíjense todo el espacio que tiene desde el inicio de la cinta hasta ahí. Las cintas para evaluación de composición corporal tienen que ser inextensibles, así de metal, pero sí flexibles y que tengan este espacio que se le llama ciego. ¿Por qué? Porque una vez que, para que evalúen, a ver, déjenme esto, tengo que mirar, para poder evaluar después, sí, a ver, no sé hasta dónde se ve. Ven, fíjense el 0 y va a mostrar contra el corte. Entonces yo puedo agarrar y manipular. Las cintas de albanil empiezan en el 0, porque no es importante verlo, sí fijarlo contra alguna superficie o algo para retenerlo. Entonces no serviría tampoco del todo para poder hacer una buena medición de cintura. Una cinta de albanil tendría que ser más una de este estilo. Y ante la duda, obviamente, puede llegar a servir una de costurero, pero es solamente para que tengas la referencia y ver qué querías o cuánto, por dónde anda en los valores, pero no es la manera correcta. Se sabe eso, puede llegar a ser orientativo, pero no exactamente la manera correcta. Volviendo entonces a lo que eran las limitaciones generales, como dijimos, el índice de masa corporal no distingue composición corporal. Este índice de cintura-cadera puede mantener el resultado como si cambian en misma proporción dividendo y divisor. Entonces, tengan en cuenta lo que decíamos al principio de la clase, sí que estos indicadores son herramientas orientativas, no realizan diagnósticos. Otro índice bastante más nuevo es este, el índice de cintura-talla. O sea, es el perímetro de la cintura se lo divide por la estatura. Este índice en realidad es bastante nuevo y se utiliza más que nada en adolescentes y niños. De hecho, Chile estaba queriendo sentar las referencias para su población con este indicador. Acá no las tenemos todavía, pero ¿por qué? Porque se vio, acá están las referencias de las afirmaciones que están acá, que es, este índice está bastante asociado con predictores de daño cardiovascular. Aparentemente es una, o sea, por lo que muestran estos estudios, es una herramienta más confiable, ¿sí? Para detectar riesgo de infarto del corazón o riesgo de infarto del miocardio o incluso de muerte. Y sería una metodología más apropiada
para predecir riesgo de infarto isquémico. Referencias, les decía, están también en hombres y mujeres. Las categoriza si es extremadamente delgado u una obesidad mórbida. Y fíjense que son para niños y adolescentes. Y acá es, como decía, es la circunferencia de la cintura dividido la altura. Sepan que existe más que nada. ¿Qué otro indicador de salud se puede ver? Y bueno, el porcentaje de grasa relativa, o si no en inglés es el relative fat mass. ¿Por qué? Porque un elevado porcentaje de grasa corporal es considerado factor de riesgo para desencadenar múltiples enfermedades. En general esas enfermedades, una vez que se adquieren, son crónicas, o sea, se mantienen. ¿Y por qué se les dice no transmisibles? Porque no son hereditarias, sino que se adquieren a lo largo de la vida, o el estilo de vida es que quienes las hacen que los adquieren. Por eso dicen crónicas no transmisibles. Entonces, este porcentaje de graso relativo permite detectar esto, el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, incluso riesgo de muerte, y está muy relacionado a lo que es enfermedad aguda y crónica. Esto para poder obtener este porcentaje se necesitan talla y cintura, circunferencia de cintura, ¿sí? Obviamente va a haber, y después se aplica una fórmula que tiene valores que son constantes, ¿sí? Que son siempre los mismos, los que varían son los datos que aporta la persona. La estatura, circunferencia de cintura, y va a haber una constante según el sexo de la persona que se esté viendo, donde 0 va a ser para hombres y 1 va a ser para mujeres. Pero bueno, ¿por qué sería ver esto? Y bueno, porque con este porcentaje de grasa relativa se podría ver la clasificación para hombres y para mujeres. Sí, En la fórmula anterior, sí. si es hombre, el final siempre va a ser 0. No, va a darme, o sea, más 0 va a terminar siendo para hombres. Sí, Claro, o sea, es o 1, o 12 o 0. exacto. Ok. Sí, sí, sí. No hay mayor que eso, pero bueno, esos No, son valores constantes y el 12 es un valor constante, podría ser 1, pero bueno, no sé. Digamos, esto es en los matemáticos que han diseñado estas fórmulas, pero sí es verdad. Lo que va a hacer es sumar o suma 12 o suma 0 para el caso, si es hombres o mujeres. ¿Por qué? Y porque las mujeres tienen un porcentaje de grasa más alto que los hombres. Esto es una cuestión de biología, ¿sí? Y por eso las clasificaciones, fíjense que para hombres, capaz que hablar de misma edad, mismo rango de edad, en hombres de 20 a 40 y mujeres de 20 a 40, un 20% en hombres ya está hablando de sobrepeso, y en mujeres todavía no se llegó a lo que es un rango de porcentaje de graso relativo saludable. Nada, este es un indicador a tener en cuenta y que se puede sacar con estos datos antropométricos, que son talla y circunferencia de cintura. ¿Qué sucede también para lo que es determinar porcentajes grasos? Se utilizan para poder determinarlos, hay distintas fórmulas. Esto es lo que hay que saber. Fíjense, acá hay algunos ejemplos. Y estas fórmulas toman parámetros antropométricos, pero utilizaron para su desarrollo distintas poblaciones. Por eso se habla de la especificidad de la muestra. Digamos que, por ejemplo, Yujas, que es la primera de las fórmulas, utilizó deportistas para poder determinar lo que es porcentaje graso. Y lo que es Durmin y Wansley utilizaron otra población. ¿Por qué están estos valores distintos? Y porque ante los mismos datos para una misma persona, según qué fórmula se utilice, el resultado puede variar casi un 10%. Fíjense, mismos datos para Yujas, y si utilizo la fórmula, o sea, para la misma persona, porque utilizan pliegues, que ahora vamos a ver algunos, pero utilizan distintos, pero digamos, la persona que se mide es la misma. Entonces, una misma persona, según la fórmula que se le aplique para conocer su porcentaje graso, puede haber una diferencia de casi 10%, lo cual es bastante, no es tan grande, pero es bastante, y obviamente a nadie le va a decir, si se lo midió de una manera,
hay que procurar seguir evaluándolo con la misma manera. Imagínense si alguien que mido con Yujas y le da un porcentaje de 15, cuando lo vuelva a medir por Dumlin y Wensley, me puede llegar a dar cercano al 25. Entonces esa persona va a pensar que su porcentaje graso aumentó en un 25, en un 10%, lo cual, nada, podemos deprimir a esa persona y no sería la idea, o por ahí sí. Entonces sí utilizo este método, pero no es lo recomendable y hay que tener en cuenta a veces esto de la especificidad de la muestra. Otro índice similar es el índice de masa libre de grasa, o en inglés sería el Fat Free Mass. Este Fat Free Mass utiliza tres variables: ¿sí? Peso, talla y porcentaje de grasa corporal. Teniendo estas tres variables, yo lo que puedo calcular son los kilos de masa libre de grasa y después con eso sacar este índice de masa libre de grasa. Acá está la fórmula para calcular estos kilos de masa libre de grasa, y después que obtenga este resultado, lo divido por el cuadrado de la talla. Entonces, por ejemplo, en un hombre adulto de 1,80 con 80 kilos y 10% de grasa, los kilos de masa libre de grasa aplicando la fórmula me va a dar en 72. Y el índice de masa libre de grasa, si lo divido por, o sea, estos kilos de masa libre de grasa los divido por el cuadrado de la talla, me va a dar un índice de masa libre de grasa o Fat Free Mass de 22,2. ¿Qué tengo que hacer? Buscar referencias. Y en las referencias existen lo que se consideran límites superiores naturales, ¿sí? Que están marcados según grupos de edad, pero para hombres y para mujeres, donde un 20 a 25% de kilos de masa libre de grasa por metro cuadrado hablarían del límite superior en hombres y de 19 a 20 en mujeres. Como esto es libre de grasa, fíjense que es al revés la relación. Cuando hablábamos de porcentaje graso, en mujeres es mayor, pero en lo que es índice de masa libre de grasa, en mujeres es menor. Pliegues, que les decía, estos son algunos de los aparatos válidos para tomarlo. ¿Cómo se llaman estos aparatos? Se llaman plicómetros. ¿Por qué? Porque toman a los pliegues. O calibres también se le puede decir, calibre de pliegues. Son distintos modelos, estos tres son muy similares, ¿sí? Porque si bien tienen medidas y estructuras similares, ramas largas, y este tienen resortes en diagonal, este no, los tiene en línea recta, este es totalmente distinto, pero es un instrumento válido. Digo distinto porque las ramas son cortas, el resorte no lo podemos ver, pero está aquí adentro, pero lo decía por eso. ¿Cómo se tomaría un pliegue? Lo digo rápido porque este corte de energía en la compu nos hizo demorar. Sería, lo voy a mostrar acá, no sé si ven mi brazo, sería con los dedos, lo que tengo que agarrar es adiposidad y junto con la piel. Entonces podría tomar, digamos, como pellizcar, pero es algo un poquito más grueso, donde terminaría agarrando entre mis dedos, así, piel y tejido adiposo. Ahora, imagínense, yo les estoy mostrando mi brazo y el pliegue así. Imagínense que me pudieran cortar el brazo acá y ustedes tener la vista desde acá abajo y sin esta parte de mi brazo. Visto desde así, si bien no es el antebrazo, sería otra parte con un solo hueso, porque en el antebrazo tenemos dos. Digamos, lo que se quiere demostrar es que acá hay lo que es el hueso, el tejido muscular, tejido adiposo y piel, que es lo que se agarraría y lo que se evalúa con este pliegue. Ahora, que exista en estos aparatos el resorte y el número o el relojito para poder evaluar, nos va a hablar de el grosor de lo que está agarrando, ¿sí? Los resortes son para que ejerza una presión de manera constante. Yo con mis dedos puedo controlar, pero no va a ser todas las veces que apriete lo mismo. Bueno, con el plicómetro sí. ¿Cuáles son los pliegues que más vamos a ver aquí? Son tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pantorrilla para miembros inferiores. Tenemos tres pliegues de lo que es el tronco, ¿sí? Dos de la parte abdominal, uno de la parte posterior y uno de miembro superior. ¿Por qué estos seis? Porque estos seis a veces pueden aplicarse como medida de resumen o de otra forma de evaluar lo que es el porcentaje de tejido graso.
vieron que había distintas fórmulas recién que estuvimos evaluando y que entre esas fórmulas, si bien algunas toman 2 pliegues, otras 3, otras 4, la diferencia entre esas fórmulas es que toman los pliegues. Entonces, habría que, digamos, convertir esos pliegues en porcentaje graso. Y convertir esos pliegues en porcentaje graso va a depender de la fórmula que utilice. Entonces, les presento acá a Francis Johnston, que es un antropólogo de Nueva York, estadounidense, y, bueno, del Museo de Nueva York, que lo que él decía en 1982 es, ante los problemas que hay de convertir los pliegues a porcentajes grasos, ¿por qué? Por esta variabilidad en las fórmulas, ¿no? Conviene quizá utilizar los pliegues por sí mismos. Entonces, por eso es que se utiliza la sumatoria de los 6 pliegues. ¿Y qué podemos ver en valores para lo que es referencia de la población argentina? Esta es población argentina entre 20 y 30 años físicamente activa. No es ni deportista ni sedentaria, sino que hacen la actividad física suficiente como para ser activos. En lo que es mujeres, los valores normales, y pensando en percentilos, acá no con gráficos, sino directamente con los valores van a andar entre lo que es 60 para mujeres a 145, y en el caso de los hombres, alrededor de los 30 a 115. Entonces, percentil 50 marcaría lo que es el promedio o la mitad en esta población. En mujeres va a ser alrededor de 90 y en hombres de 65. Insisto, esta muestra es muestra de población argentina entre 20 y 30 años para personas físicamente activas. Ya comparar otro rango de edad o un deporte en específico, habría que buscar esa muestra, esta vez general. Pero dentro de esta generalidad, si comparamos muestras específicas de deportistas, los distintos deportes se ubican entre estos dos, entre lo que es percentil 25 y 5. Por ejemplo, en fútbol en Argentina, siempre se busca o se ha buscado que los jugadores, esto es para fútbol masculino, fútbol femenino, no conozco las referencias, creo que se tienen que establecer, no estoy seguro si están establecidas, pero en fútbol masculino el valor de la suma de 6 pliegues para los jugadores que se busca es menor a 50. Estos mismos jugadores van a jugar a Europa y en Europa les exigen en esta suma de 6 pliegues alrededor de 40, entre 35 y 40. Por eso mismos jugadores que acaben de una manera, al tiempo de estar en Europa, hacen gol, se sacan la remera y están todos marcados, porque les exigen otro tipo de composición corporal quizá. Pero bueno, varía, esto es según los deportes. En natación para hombres una suma de 6 pliegues anda alrededor de 45. En mujeres para 60, 70 están mujeres. Esto varía según los deportes, pero en líneas generales se ubican en estas líneas, entre percentil 95 y 5 de población normal para Argentina, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta o duda en especial. Yo, por mi parte, les pido disculpas por esta, que se me cortó, se me quedó sin batería la compu y no me di cuenta. No, profe, todo bien. Todo bien, se entendió todo. Nada, profe. Bárbaro. Buenísimo. No entiendo lo del chat, que capaz ya estaban hablando ustedes de antes. Que dice, Dena Miriam. Pero bueno, si no hay consultas y dudas, esto ha sido todo por hoy. Uy, Muchísimas gracias, profe. por favor, me di cuenta que no puse a grabar esta última parte, les pido disculpas. No pasa nada, profe. Cosas que pasan. Sí, totalmente, puede pasar, en las mejores familias falla. Pero bueno, Nos va a tener que gracias aprobar por a la- todos, profe, ahora. Y bueno, vamos a un punto extra, quizá en este tema puede llegar a ver. No, pero... Bueno, mejor, esto no entra en el examen. Chao, profe. Gracias. Adiós, muy buen Chao, fin de gracias. semana, gracias por la paciencia. Gracias, profe. Igual, Buen fin de... Igual. Adiós, buen fin de...